¿Estás viviendo la vida que quieres vivir? Te hago esa pregunta por algo fundamental, y es que más o menos en la adolescencia la corteza prefrontal, que es la encargada de hacer esos razonamientos, esos pensamientos, comienza a desarrollarse un poco más y comienzan a surgir preguntas muy existenciales, como ¿para qué vine a esta tierra? ¿Por qué debo vivir? Y muchos razonamientos que comienzan a ver con respecto a la vida de cada uno. Pero a la final, lo que busca el ser humano en lo más profundo de sí es ser feliz. El ser humano durante toda su vida busca ser feliz, o cuando ya es feliz, mantener su felicidad. Pero la felicidad es un concepto, un constructo bastante grande y complicado de entender, porque lastimosamente hoy en día la felicidad se ha asociado más al placer que a la paz. Y es que es aquí el punto a donde quiero llegar, y por eso te preguntaba si es la vida que quieres vivir, porque cuando uno está viviendo la vida que quiere vivir, es pleno, es feliz y hay paz. Pero cuando no hemos llegado a tal punto, de pronto hay una desilusión, una frustración o cierta situación que te está complejando, cierta situación que te está impidiendo disfrutar totalmente la felicidad que tú anhelas y quieres en esta vida. Pero más allá de si llegaste a aquel punto donde quieres estar, otra pregunta que queríamos hacernos es: ¿estamos viviendo o estamos sobreviviendo? Porque hay algo muy sencillo, y es que el ser humano no es un animal, ¿sí? Porque si vamos a ver a los animales comen, cazan, comen, duermen, se reproducen, y así toda su vida, ¿sí? Un ciclo tras otro ciclo tras otro ciclo. Y vemos que el animal no tiene como una capacidad de razonar, no tiene algo más allá, algo que lo lleve a trascender. En cambio el ser humano, sí, pero la pregunta es: ¿estás viviendo como un animal? ¿Simplemente estás cazando? Pues en este caso no es cazar literalmente, sino es trabajar. Estás trabajando para tener un dinero, y con ese dinero pagar la renta, comprar la comida, pagar los servicios, pagar el Netflix, pagar el gimnasio, y después ir a dormir y ya. Y así te la pasas toda tu vida. Pues yo quiero hacerte una pregunta: ¿realmente ese es el proyecto de tu vida? ¿Ese es el sentido de la vida? O incluso vayamos un poco más: ¿ese es el sentido o el fin del ser humano? Comportarnos como unos animales, cuando tenemos un razonamiento y una área intelectual la cual nos ayuda a desarrollarnos y también a buscar otros horizontes. Pues hay una religiosa, la verdad, una vez escuché esta frase y me impactó mucho, y es: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es algo muy fuerte, porque si nos ponemos en comparación, a la final el ser humano está hecho para vivir en sociedad. Y cuando vamos a escoger una carrera, a veces uno dice: es que quiero escoger una carrera para que le sirva a la sociedad. Pero a la final todas las carreras tienen ese fin: ayudar a la sociedad. O cualquier trabajo debería ayudar a la sociedad. Ahora, si hay trabajos que desconstruyen y dañan a la sociedad, lastimosamente no deberían considerarse un trabajo, ni siquiera deberían ser remunerados. Así de sencillo. Pero volvamos al punto inicial. Entonces el ser humano, gracias a su racionamiento y a muchas cosas más internas, como sus sentimientos, emociones, sensaciones, hay un deseo de realizarse. Un gran un gran psicólogo, que la verdad me ha gustado estudiar,
se llama Maslow, él va a plantear que el ser humano tiene un deseo natural por desarrollarse, pero en ese deseo natural de desarrollarse, obviamente tiene que pasar por ciertas etapas, y seguramente en otro video lo vamos a ver, pero la última que tiene el ser humano es esa autorrealización, y esa autorrealización es ese servicio hacia los demás, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿estamos viviendo o estamos sobreviviendo? Y es este el punto y la clave de este video, pues de introducción a ese canal. Porque claro, estamos en una vida donde, ya lo dijimos, comemos, dormimos, trabajamos, estamos llenos de estímulos de TikTok, Instagram. Estamos volviéndonos una sociedad consumista donde cada 3 meses están cambiando las modas, cada 3 meses salen prendas nuevas, y también nos estamos llenando de materialismo, que el iPhone nuevo, que el nuevo televisor, que el nuevo computador. Y ojo, hay que aclarar, las cosas materiales por esencia no son malas ni buenas, son cosas materiales. Pero ¿qué valor le estás dando tú a esas cosas materiales? ¿Estás viviendo por conseguir cosas materiales y no estás viviendo por ayudar a la sociedad a ser mejor? ¿No estás viviendo para ayudar a la humanidad a desarrollarse y ser mejor? Ahí está el dilema en que nos encontramos hoy en día, en que hay una vida que espera por ti, una vida de heroísmo, de grandes metas, de sueños inmensos, de ayudar a esa humanidad a ser mejor, o una vida consumista, en otras palabras, una vida de animal. Y es aquí cuando, si este video llegó a ti, no es por casualidad, es porque ya necesitas despertar de esa vida, o más que de esa vida, de sobrevivir a la misma vida. Ahora, una gran pregunta, Jesús, que dice, ok, listo, Kenneth, me estás diciendo que de pronto estoy viviendo como un animal, simplemente en mis necesidades básicas, pero no estoy yendo más allá de mi desarrollo personal, de esa realización que tengo conmigo mismo. Entonces la pregunta es, bueno, ok, listo, ya tengo esa base biológica ya satisfecha, quiero comenzar a despertar, quiero ir más allá. Entonces aquí la pregunta es, ¿para qué hemos venido a esta tierra? ¿Para qué tú y yo hemos venido a este mundo? Desde una base biológica, si vemos el ser humano o cualquier especie animal, vamos a ver cómo los animales tratan de adaptarse a su entorno para cada vez mantener su especie viva y a salvo, ¿sí? Pasa lo mismo con el ser humano. El ser humano, su objetivo principal y su fin en este mundo es mantener su especie, la especie humana, viva, pero también no simplemente viva, sino que se pueda desarrollar y llegar a lo más alto de la realización humana. Pero hay algo que también hay que aclarar, y es que tú y yo no estamos llamados a lo mismo. O sea, ese es el fin terrenal que nosotros tenemos en esta tierra, ¿sí? Pero nosotros no podríamos solos, o sea, una persona no podría desarrollar al ser humano en todos sus aspectos. Por eso tú estás llamado a ayudar al ser humano a realizarse y desarrollarse lo mejor posible, pero desde la misión o el proyecto de vida que tú tienes, que seguramente es distinto al mío. Y eso no simplemente es de construir un proyecto de vida y lo que yo quiero ser. Esa respuesta está en lo más profundo de ti, que va muy relacionado con tus talentos, tus dones, muchas de estas cosas, pero a veces somos buenos en unas cosas que nos hacen feliz. Y ahí está el punto, y volvemos a hablar de la felicidad, que en aquello que nos hace sentir plenos, totales, en paz y felices, ahí está nuestra misión. No lo confundamos con placer.
por favor, porque son dos cosas muy distintas. A la final, el ser humano está llamado a desarrollarse, ¿sí? En esta tierra. Pero yo quiero hacer otra pregunta, y es, ¿será que el ser humano simplemente está llamado a comer, a dormir y a vivir buscando esa realización y ya? Como si simplemente fuéramos un videojuego más, como simplemente llegáramos al nivel 100, al último nivel, lo completamos y ya. Pues déjame decirte, si eso sería el sentido de la vida, esa vida no tendría sentido a la final, porque seríamos un videojuego más, seríamos algo limitado, algo que no trasciende, algo que simplemente va a morir y ya, y no tendría sentido. Es por eso que hay una historia que quiero traer a colación, y hay un gran escritor del siglo XX llamado Chesterton, y él escribió muchos libros y la verdad es muy bueno, ojalá lo puedan leer en algún momento, y seguramente en el canal lo vamos a traer mucho. Pero él cuenta una historia, cuenta que una vez fue invitado por unos filósofos del siglo XX a compartir, a tener una cena, y en la cena pues estaban charlando, compartiendo ideas, hasta que llegaban como un momento donde un filósofo cuenta que él tenía un objeto, un amuleto que él llevaba a todas partes porque sentía que lo protegía. Chesterton sabía, y ya habían hablado de eso en la conversación, que todos los filósofos que estaban sentados, que eran 8 más Chesterton, o sea 9 en total, eran ateos, menos Chesterton. Entonces los otros 8 filósofos eran totalmente ateos o otros agnósticos, pero da la casualidad que después de que este filósofo habló sobre el amuleto, cada uno de estos 8 filósofos fue hablando de sus amuletos, los fue sacando y los fue poniendo en la mesa, diciendo qué significaba para ellos y su confianza plena, que si estaban con esos amuletos estaban tranquilos, estaban seguros. Llegó un momento de Chesterton, y Chesterton era el único que creía en Dios, y él no sacó ningún amuleto porque él decía que su confianza estaba puesta en Dios. A la final se acabó la cena, cada uno regresó a sus hogares, pero mientras que Chesterton iba en camino otra vez a Inglaterra, él iba reflexionando, iba diciendo, 8 filósofos decían ser ateos, pero tenían fe en un objeto material. En cambio yo no tengo un objeto material, pero tengo fe en Dios. Y él comienza a hacer una reflexión y a la final concluye: el ser humano, por simple esencia e inercia, tiene fe. Depende en qué se la quiera poner, pero tiene fe. ¿A qué voy con eso? A que la fe es un objeto, es un constructo inmaterial, ¿sí? Que simplemente mi confianza está puesto en algo. Y a la conclusión que queremos llegar es que el ser humano no simplemente está hecho para vivir en esa tierra, está hecho para trascender. Y cuidado, no estoy diciendo que obligatoriamente tienes que creer en Dios o algo por el estilo, no, calma. Trascender, esa palabra es muy bonita, y un escritor va a hablar sobre esto, de qué es realmente trascender, o qué son cosas que realmente trascienden a pesar del tiempo. Y bueno, yo creo que alguien sí, o bueno, no alguien muy estudiado, pero hemos estudiado física en algún momento y sabemos que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿cierto? Pero eso es un concepto físico. Aquí estamos hablando de un aspecto más humano y más filosófico, y vamos a encontrar que hay 3 trascendentales: el bien, la verdad
y la belleza. Conceptos que hoy en día yo creo que, bueno, y no solo estos, hay muchos más, que ya no, ni siquiera los han desvirtuado tanto de sus palabras mismas, que ya no se entiende y hemos caído en un relativismo enorme. Pero ya en un futuro hablaremos de esos temas a profundidad. Pero a lo que hoy es que hay tres trascendentales: bien, verdad y belleza. Entonces el ser humano está llamado a eso. Si el ser humano está llamado a ayudar a su especie a desarrollarse lo mejor posible, eso es un bien. Ayudar al otro es el bien. Independientemente si tú hiciste un aporte hoy o hace 2000 años, ese aporte hiciste un bien y ya trascendiste. La verdad, sabemos que vivimos en un mundo donde dice que la verdad es relativa. No es así, y tendremos un video bien detallado hablando sobre esto, pero a lo que queremos llegar es que la verdad es verdad a pesar del tiempo, ¿sí? Entonces eso también trasciende. Y por último, la belleza. Y no vamos a hablar sobre como la belleza que actualmente conocemos, como la estética, sino lo que realmente es bello en su mismo orden. A la final el ser humano está llamado a eso, a trascender en el bien, en la verdad y en la belleza. Pero como vivimos en un mundo tan consumista, cada momento de estímulos, pues lastimosamente no estamos llegando a eso de trascender, no estamos llegando a ser humanos. Y es que hoy tenemos una crisis enorme en la sociedad, y es que hemos perdido la esencia de ser humanos, hemos perdido el norte de nuestras vidas y simplemente vivimos por sobrevivir y no vivimos con propósito, con objetivo, con esperanza, sino simplemente como si fuéramos un animalito más. Y es que una vida digna de un ser humano es vivirla como un humano y no como un animal. Y este video quiere llamarte a eso, a comenzar a vivir una vida que realmente merezca la vida vivirla, que merezca todo ese esfuerzo que has hecho, porque simplemente estás huyendo de la vida que realmente sueñas y quieres, que en algún momento de tu vida soñaste cosas grandes, magníficas, heroicas, pero por las redes sociales, por la comodidad, por tantos estímulos, por tantas cosas materiales, te has dormido y no has salido a construir esa vida que requiere esfuerzo, sí, pero que vale la pena vivirla. Entonces, a la final de todo esto, de toda esta charla, que es invitándote a vivir una vida digna de ser vivida, la pregunta final es: ¿estás listo? ¿Estás listo para asumir este reto? ¿Estás listo para asumir tu vida con madurez y carácter? ¿Estás listo para decidir vivir la vida que tanto algún momento soñaste, que hace tanto bien a los demás? ¿Estás listo para ser totalmente feliz y verdaderamente feliz? No buscando cosas pasajeras, sino en tu esencia, en tu identidad. Ser feliz no dependiendo que tu felicidad depende de otros, sino que tú eres feliz. Y al compartirla con los demás, se aumenta esa felicidad. ¿Estás listo para ser magnánimo? Una virtud increíble, la magnanimidad. Buscar la grandeza, pero no por subirnos nuestro ego, no por soberbia, no por egocentrismo, sino por el bien común. ¿Estás listo? Pues yo sí lo estoy. Y estoy encantado
de tenerte aquí escuchándome. Porque si te unes a este canal y comienzas a ver los videos, a reflexionar y a comenzar a cambiar, verás que no solo tú cambiarás, sino tu entorno, tu familia, pero sobre todo llegarás a esa realización personal que en algún momento pensaste o que piensas hoy en realizar, pero de pronto lo ves lejos. Pero no está tan lejos, es más cerca de lo que creemos, simplemente hay que comenzar. Entonces te invito a que te suscribas a este canal, a que actives la campanita para que te lleguen los videos y entender que este cambio es de paciencia, de trabajo, pero es muy bonito y muy hermoso y vale la pena vivir una vida digna de ser vivida. Desde la psicología, desde las neurociencias, desde la filosofía, desde la antropología y desde la ciencia, vamos a construir la mejor versión de ti que tanto quieres y tanto deseas. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Un fuerte abrazo. Chao, chao.